Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana voy un poco apurado de tiempo, no me quiero quedar hasta muy tarde grabando esto, porque si no mañana por la mañana voy a pasar muchísimo sueño, así que no me he puesto a montar la cámara ni nada, os pongo a Pepe aquí en gigante, que seguro que os mola más que verme a mí. Bueno, esta semana no ha habido demasiadas noticias, pero las que ha habido han sido muy relevantes, especialmente en el mundo de las tarjetas gráficas, donde en los próximos años podríamos ver una revolución. Así que un anuncio y... ¡empezamos! ¿No estás harto de perder el tiempo buscando por ahí cracks cada vez que te instalas Windows 10 o Office? Todo ello para acabar bajándote un programa creado por un ruso para robarte tu cuenta de My Little Pony, tener problemas con actualizaciones y 1000 problemas más. Déjate de historias y cómprate una clave de Windows 10 o Office ON en GBGMall. Es muy sencillo y barato. Tan solo tenéis que clicar en algunos de los enlaces de la descripción para acceder a la tienda, poner el código de descuento que también encontraréis en la descripción para que os salga más barato, pagáis con PayPal y a los pocos minutos recibiréis vuestra clave. Una vez recibáis la clave, vais a la barra de búsqueda de Windows 10, buscáis activación, accedéis al panel de control, le dais a activar Windows ahora, metéis la clave y listo, tenéis vuestro Windows 10 activado de forma completamente legal. Si queréis saber más sobre las claves OEM, qué son y por qué podrían interesaros, podéis ver este vídeo que hay por aquí. Hoy vamos a empezar por el mundo de las tarjetas gráficas porque es donde hemos tenido las noticias más interesantes. Y vamos a empezar por Intel. Esta semana Videocars ha filtrado el nombre en clave de una de las primeras tarjetas gráficas de Intel para el mundo profesional. Su nombre es Ponte Vecchio. Esta se trata de una tarjeta dedicada no enfocada al mundo del gaming, sino al mundo de los data centers. Y esta podría ser una gráfica que viene a cambiarlo todo. Una gráfica que va a revolucionar el mundo de las GPUs. De primeras, esta gráfica se saltará a los 10 nanómetros de Intel y estará directamente fabricada en el proceso de fabricación a 7 nanómetros. Intel espera tener este proceso de fabricación listo en 2021. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que se indica que esta gráfica utilizará la tecnología de encapsulado Foveros. Seguramente Foveros os suene de algo, porque ya hemos hablado bastantes veces sobre esta tecnología. Básicamente es una tecnología de Intel para apilar chiplets en 3D. Bien, ¿cómo funcionaría esto en el mundo de las tarjetas gráficas? Lo que haría Intel es, en vez de fabricar un chip gigante como pueden ser por ejemplo el chip de la RTX 2080 Ti o el chip de la RTX Titan de Nvidia, Intel fabricaría tarjetas gráficas pequeñitas, fáciles y baratas de fabricar. ¿Y dónde está la gracia de todo esto? Pues en que estos chips pequeñitos se pueden unir para crear una tarjeta gráfica más grande. Esto es exactamente lo mismo que AMD ha hecho con Zen 2 en el mundo de los procesadores y que ha revolucionado ese mercado. El problema es que el diseño de Zen 2 funciona bien para crear procesadores, pero no tanto para el mundo de las tarjetas gráficas, porque la interconexión que usa AMD, Infinity Fabric, es una interconexión que ofrece unos pocos GB por segundo de ancho de banda. En los últimos Ryzen ronda los 64 GB por segundo. Suficiente para un procesador, insuficiente para una tarjeta gráfica que mueve cantidades absurdas de información. Para una tarjeta gráfica estamos hablando de que necesitaríamos terabyte por segundo de ancho de banda. ¿Cómo va a conseguir Intel esto? Aquí entra en juego la tecnología Foveros. Los chiplets de Intel son unidos a un interposer. ¿Qué es un interposer? Bien, un interposer es básicamente una lámina de silicio que actúa como interconexión. En vez de soldar los chips a un PCB e interconectarlos mediante conexiones de cobre, lo cual es lento y tiene unas latencias altas, se utiliza directamente un chip de silicio donde las interconexiones son transistores. Los interposers se han usado ya en el mundo de las tarjetas gráficas para conectar las memorias HBM al núcleo de la gráfica y son capaces de aportar un ancho de banda descomunal. Por lo tanto, las gráficas Ponte Vecchio de Intel estarían diseñadas en formato de chiplets, es decir, tendríamos múltiples tarjetas gráficas pequeñitas que se montan encima de un interposer conectando todos estos chiplets con conexiones con un ancho de banda altísimo. A este interposer también se le conectarían las memorias HBM2 que utilizará esta gráfica, pero la cosa no acaba aquí. Intel ya presentó un procesador de bajo consumo con la tecnología Foveros, y ese procesador estaba fabricado en 3D, es decir, había capas unas encima de las otras. Teníamos primero una capa donde estaban los controladores de memoria, controladores de entrada y salida, directamente encima se situaban los núcleos y encima de los núcleos se situaba la memoria. Es decir, el procesador era una especie de sándwich de 3 pisos. Esto también es aplicable al mundo de las tarjetas gráficas.
Intel podría, por ejemplo, poner en ese interposer todos los controladores de memoria y controladores de entrada y salida que necesita la tarjeta gráfica y después sobre el interposer montar chiplets que incluyan solo núcleos. Algo parecido a Zen 2, donde tenemos ese núcleo central donde están todos los controladores de memoria y entrada-salida, pero llevado al siguiente nivel, llevado al 3D y llevado a unas interconexiones súper rápidas entre chiplets. Pero es que Intel incluso podría pilar en 3D chiplets igual que se hace por ejemplo en los SSDs. Podrías tener chiplets unos encima de otros y tener como 3 capas de tarjeta gráfica, 3 gráficas unas encima de las otras. Esto es algo que es poco probable que veamos por ahora porque sería algo muy difícil de disipar, el calor se acumularía en las capas bajas y la gráfica se acabaría quemando, pero es una posibilidad que existe de cara al futuro. Es un diseño extremadamente modular donde se puede hacer lo que quieras. Puedes poner los chiplets que quieras, puedes hacer una gráfica más potente, menos potente en función del número de chiplets que quieras poner. En el futuro incluso podrías apilar chiplets uno encima de otros para crear una gráfica monstruosamente grande. Y desde luego es algo que va a cambiar por completo el mundo de las tarjetas gráficas. Y de hecho con esto empiezan a encajar las piezas. ¿Os acordáis del, creo que se llamaba DG1? El primer prototipo de tarjeta gráfica dedicada de Intel que anunciaron hace un par de semanas que estaban empezando a probar. Aquel era un chip muy pequeñito, una gráfica bastante pequeña, con pocos núcleos y poco potente. Y os dije, ostra, esto es un poco una decepción porque va a ser una gráfica muy poco potente, a no ser que Intel esté pensando en crear gráficas poco potentes y después conectarlas entre ellas para crear una más grande. Y precisamente parece ser que es lo que está intentando hacer Intel. Eso sí, esta filtración también asegura que Ponte Vecchio está enfocada totalmente al mundo profesional y que en el mundo gaming por ahora no veríamos esta tecnología, pero probablemente acabe llegando al mundo gaming porque no queda otra opción. Hacer chips más grandes de los que hay ahora se está volviendo cada vez más complicado. Después, esta gráfica también incluiría la interconexión CLX, que es un tipo de interconexión entre chips y memorias. Es algo similar a Nvidia Link, donde podríamos conectar varias tarjetas gráficas y que compartiesen memoria, algo que es extremadamente útil. Si juntas dos gráficas de 16 GB tendrías una de 32, pero a diferencia de Nvidia Link, también interconectaría tarjetas gráficas y procesadores. Y otra cosa muy importante es que aunque haya sido desarrollada por Intel, es una tecnología abierta que todo el mundo puede adoptar y que de hecho AMD también va a utilizar. Junto a esta gráfica también llegaría el entorno de software OneAPI, que por su nombre tiene pinta de que Intel está creando un entorno de software que permita hacer que sus procesadores y tarjetas gráficas trabajen al unísono. Y para competir con los superordenadores de GX de Nvidia, Intel también lanzaría algo parecido. Estaría preparando el proyecto Aurora, que sería un super PC formado por 2 Intel Xeon y 6 tarjetas gráficas Ponte Vecchio. Todo ello alrededor de su software OneAPI. Así que ojito con Intel porque viene muy fuerte. Y ahora estáis pensando, ¿qué va a pasar con Nvidia? ¿Qué va a hacer ante todo esto? ¿Va a pasar Intel por encima de Nvidia? Bien, la primera compañía que habló sobre esto de los chiplets en tarjetas gráficas fue precisamente Nvidia. Ya hace unos años empezaron a hablar de que hacer chips cada vez más grandes no era viable, que se estaba llegando ya al límite de lo grandes que podían ser las tarjetas gráficas. Por tema de fabricación, un chip muy grande es muy difícil y caro de fabricar, también por tema de consumos y temperaturas, y que la única solución para seguir avanzando eran los diseños de chiplets. Crear gráficas pequeñas que se interconecten entre ellas formando un núcleo más grande. Y importante, siempre trabajando como una única tarjeta gráfica, igual que en el caso de Intel. Cuando hablamos de chiplets en gráficas no hablamos de crear una especie de SLI de 6 tarjetas gráficas, algo por el estilo, no. Estos diseños de chiplet trabajan como una sola gráfica, igual que por ejemplo el Ryzen 9 3900X trabaja como un procesador de 12 núcleos y no como dos procesadores de 6 núcleos. Pues bien, todo esto no pilla a Nvidia de sorpresa, llevan también ellos años trabajando en diseños de chiplets para tarjetas gráficas y muy convenientemente, al mismo tiempo que se filtró que Intel estaba trabajando en este tipo de diseños, también se filtró la arquitectura Nvidia Hopper. Este tipo de filtraciones, cuando se filtra que tu rival está haciendo algo revolucionario y de repente al día siguiente se filtra que tú estás haciendo lo mismo, nunca son casualidad. ¿Qué es Nvidia Hopper? Nvidia Hopper sería su próxima arquitectura enfocando al mundo de la inteligencia artificial y data centers. Y al igual que las gráficas Ponte Vecchio de Intel, sería una arquitectura formada a base de chiplets. Por desgracia, en el caso de Nvidia no tenemos más información que esto. Esto se filtró en la cuenta de Twitter de Copite7Kimi, que es un usuario de Twitter que ya en el pasado ha filtrado información sobre Nvidia que ha resultado ser cierta. Lo que se indica es que Hopper sería el sustituto de Ampere, es decir, que las próximas gráficas de Nvidia no serían Hopper, sino que primero llegaría Ampere, probablemente el año que viene, y después llegaría Hopper 2021-2022 para competir con Ponte Vecchio. Así que en los próximos 2 años podríamos ver cómo el mundo de las tarjetas gráficas cambia por completo.
Y bueno, como la semana pasada también tenemos nuestra dosis de rumores sobre las RTX 3000. Hace 2 semanas los rumores decían las RTX 3000 van a llegar en la primera mitad de 2020. La semana pasada decía no va a haber RTX 3000 el año que viene, va a salir la 2080 Ti Super. Esta semana volvemos a lo mismo. Esta semana los rumores dicen en marzo se va a anunciar las gráficas Ampere y en junio las RTX 3000. Pues en fin, estamos en la misma situación que cuando las RTX 2000. Un montón de filtraciones, todas inventadas y cada una diciendo una cosa diferente cada semana. Yo personalmente creo que sí que vamos a ver el año que viene las RTX 3000, pero de momento no hay ninguna información al respecto y todas estas cosas que van saliendo son un poco más suposiciones que filtraciones. Para acabar con Nvidia, esta semana el CEO de Nvidia ha hecho unas declaraciones que han sido un poco polémicas, y es que Jensen Huang ha dicho que el Ray Tracing en las nuevas consolas es una respuesta a las Nvidia RTX. Básicamente que Sony y Microsoft van a poner RTX porque Nvidia ha lanzado gráficas con RTX. Y claro, se ha disparado la polémica en internet. Gente que diciendo que no, que es imposible que en tan poco tiempo hayan desarrollado el hardware para ello, que Microsoft ya sabía de mucho antes el tema de Ray Tracing y pues eso metió DXR en DirectX 12. Vamos, que se han montado por internet las típicas peleillas estas entre marcas. Yo personalmente creo que el tema del Ray Tracing es algo que las compañías llevaban ya unos cuantos años dándole vueltas. De hecho siempre ha sido como el objetivo soñado de los gráficos por computador y que todas las compañías pues iban haciendo cosillas, iban investigando cómo se podría implementar con buen rendimiento y tal, y probablemente todas tenían ya algunos proyectos y desarrollos hechos. Y seguramente todo esto se aceleró cuando Nvidia lanzó las RTX. El resto de compañías vieron, ostras, que esto ya se puede hacer una realidad. Y entonces seguramente fue cuando se pusieron en serio y dijeron a AMD, oye, queremos Ray Tracing en las consolas. Y AMD dijo, venga va, ya tengo algunas cosillas hechas y tal, vamos a acabar el desarrollo de esto y lo metemos. No creo que fuese una reacción directa a las RTX, que fuese algo en plan, no hayan hablado nunca del Ray Tracing y de repente Nvidia lanza las RTX y dicen, ostras, tenemos que desarrollar esto. Pero seguramente sí que influenció en algo la decisión final. Pero bueno, que este tema no es muy interesante, pasamos a las siguientes noticias. Y la siguiente noticia es una mala noticia, y es que se ha filtrado una APU Renoir de AMD. Recordar que las APU Renoir son las APU Ryzen 4000, que no es que vayan a ser Zen 3, sino que las APU, como van un año por detrás, siempre les ponen un número extra para que no parezca que van tan atrasadas. Así que básicamente estas APU serían las APU Ryzen 3000, APUs basadas en Zen 2. Hasta ahora esperábamos que estas APU hicieran uso de la arquitectura Navi para su gráfica integrada. Por desgracia, el nombre en clave de esta APU Renoir que ha aparecido indica que no, que la gráfica integrada que estaría utilizando sería una gráfica Vega, concretamente una gráfica Vega 12 con 768 Stream Processors, algo que ya habíamos visto anteriormente. Así que malas noticias para las nuevas APU de AMD que estábamos esperando con muchas ganas. Al parecer, esta decisión por parte de AMD se debería a que TSMC está teniendo problemas con la producción a 7 nanómetros. Todas las compañías están pidiéndole chips y chips a 7 nanómetros, está Nvidia con sus nuevas gráficas que serán 7 nanómetros, Apple, que es una de las principales socias de TSMC, la propia AMD con los Ryzen. Vamos, que las líneas de producción de TSMC están saturadas y fabricar más chips a 7 nanómetros no era viable. Así que AMD decidió mantener las gráficas Vega probablemente a 12 nanómetros para evitar posibles problemas de producción que podrían surgir si utilizasen gráficas Navi a 7 nanómetros. Pero claro, tenemos la consecuencia de que tendremos gráficas integradas bastante peores, porque Navi ha sido un salto importante para AMD y con el mismo número de núcleos consigue mucho más rendimiento. AMD también ha confirmado otra mala noticia, y es que el Ryzen 5 3500 y el Ryzen 9 3900 van a ser exclusivos para el mercado OEM. El Ryzen 5 3500 es un procesador de 6 núcleos 6 hilos que viene a competir contra el i9 9400KF y el Ryzen 9 3900 es un Ryzen 9 3900X a frecuencias más bajas. Ya se había medio filtrado que solo veríamos en el mercado OEM, es decir, el mercado de PCs premontados, tipo los que se venden en el MediaMarkt, pero AMD finalmente lo ha confirmado y no vamos a ver estos procesadores en las tiendas, lo cual es una pena porque eran bastante interesantes. Y bueno, nos vamos ahora al mundo de los procesadores, porque esta semana se ha levantado el embargo del Ryzen 9 3950X, el procesador de 16 núcleos para la gama doméstica de AMD. Esto quiere decir que ya tenemos aquí las primeras reviews. ¿Y cómo rinde este procesador? Pues es básicamente un Ryzen 9 3900X pero con 16 núcleos en vez de 12. Más o menos nos podíamos hacer una idea de cómo iba a rendir y de hecho ya teníamos tantas filtraciones que es que casi teníamos para hacer una review de antes. En juegos lo esperado, rinde lo mismo que el Ryzen 9 3900X o que el Ryzen 7 3700X, porque al final esos núcleos extra que tiene no aportan nada en videojuegos.
De hecho es incluso un pelín más lento porque al tener más núcleos genera más calor, consume más energía y por tanto trabaja a frecuencias un pelín más bajas. Así que en juegos está empatado con el 3900X y el 3700X o un pelín por debajo. Pero este evidentemente no es un procesador para videojuegos, es un procesador para el mundo profesional y ahí es donde destaca. Este Ryzen 9 3950X se codea con la gama extrema de Intel. En muchas de las pruebas se encuentra casi rozando al i9 9980XE de 18 núcleos y $2000. Vamos, que está ofreciendo el mismo rendimiento que Intel por menos de la mitad de dinero. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que próximamente Intel lanzará el i9 10980XE, también de 18 núcleos, pero con la diferencia de que pasa de costar $2000 a $1000. Y aquí la cosa ya se empieza a apretar porque será unos $200 más caro que el 3950X, pero también rinde un poco más. En las reviews del 3950X se puede ver que aunque ofrece un rendimiento muy bueno y está muy cerca del 9980XE, se queda un pelín por debajo, al final son 16 versus 18 núcleos. Así que en fin, AMD ha mostrado sus cartas, este Ryzen 9 3950X tiene un rendimiento espectacular, es un procesador de 16 núcleos al fin y al cabo, y ahora queda ver la parte de Intel que lance sus Cascade Lake con sus procesadores de 10 a 18 núcleos y veremos cómo quedan en relación al Ryzen 9 3950X y Ryzen 9 3900X. Pero batir a estos dos procesadores en calidad-precio va a ser muy complicado, porque no solo van a ser más baratos que las opciones de Intel, sino que también tenemos que tener en cuenta que estos son procesadores para la gama doméstica, mientras que los Cascade Lake son procesadores para la gama de alto rendimiento, es decir, las placas base para un 3950X son muchísimo más baratas que las placas base X299X que saldrán para los Cascade Lake, aunque evidentemente también aportan mucho más, como el Quad Channel, más líneas PCI Express. Así que bueno, ya veremos qué ocurre con Cascade Lake y estos Ryzen y veremos quién acaba ganando la batalla. Eso sí, no vayáis a buscar el Ryzen 9 3950X a las tiendas porque aunque las reviews han salido, el procesador todavía no está a la venta. Supongo que saldrá a la venta en las próximas semanas, porque si ya han salido las reviews y todo, yo creo que durante esta semana o la siguiente a más tardar deberían empezar a verse en las tiendas, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Eso sí, una cosa en la que estos Ryzen 9 destrozan a Intel es en consumo energético. El Ryzen 9 3950X consume bajo carga unos 220 vatios, mientras que el i9 9900K de Intel, con la mitad de núcleos, consume 200 vatios. Es decir, los procesadores Ryzen 9 son muchísimo más eficientes que los procesadores de Intel. Y de hecho Zen 2 ha dado un paso de gigante en cuanto a eficiencia energética, porque por ejemplo el Ryzen 7 2700X también consumía unos 200 vatios. Vamos, que AMD ha sido capaz de duplicar el número de núcleos, haciendo que el consumo solo pase de 200 a 220 vatios. Para hacernos una idea, un Intel equivalente, un i9 de 16 núcleos, consume cerca de 300 vatios. En cuanto a las temperaturas, según la review de Tech Power Up, el procesador con una buena refrigeración es capaz de mantener temperaturas que rondan los 70 grados. Así que este es un logro tremendo para AMD porque no solo ha sacado el primer procesador de 16 núcleos para la gama doméstica, sino que también es un procesador con un consumo perfectamente aceptable para la gama doméstica y con unas temperaturas también aceptables. Evidentemente a este procesador no le vas a poner un disipador de 20 euros, vas a tirar una líquida i o un Noctua de estos gigantes, pero con una buena refrigeración como esta, el procesador tiene temperaturas muy buenas y no tienes que andarte preocupando porque el procesador se ponga a 100 grados ni nada por el estilo. Así que chapó por el trabajo que AMD ha hecho con los Ryzen 9. Y bueno, para terminar con las noticias sobre procesadores, seguimos a vueltas con las vulnerabilidades de los procesadores Intel, porque esta semana se han publicado nuevas y Intel ha publicado nuevos parches que de nuevo afectan al rendimiento. Esto no es ninguna sorpresa, desde el principio sabíamos que Spectre era una vulnerabilidad que era casi imposible de parchear, y básicamente intentar parchearla es como estar sacando cubos de agua de un barco que tiene un agujero enorme y se está metiendo agua todo el rato. Intel ha ido parcheando las vulnerabilidades, pero constantemente, cada pocas semanas va saliendo una nueva porque alguien encuentra una forma diferente de aprovecharse de Spectre. De hecho, son tantas las vulnerabilidades que Intel ni da abasto y esta semana también ha habido polémica porque Intel está también haciendo algunas cosas no demasiado éticas con el tema de las vulnerabilidades, porque al parecer está publicando que soluciona algunas vulnerabilidades que en realidad no han sido solucionadas. De hecho, esta misma semana se ha acusado a Intel de que en el último parche ha solucionado unas vulnerabilidades que según ellos las habían solucionado ya hace 6 meses. Vamos, que todo esto del tema de las vulnerabilidades en procesadores Intel es un despropósito, va a seguir saliendo cada 2 semanas una nueva, y la única solución es básicamente rediseñar la arquitectura y solucionarlo por hardware, porque este tipo de vulnerabilidades no se pueden solucionar de otra manera. Y hablando de tópicos, como no, estamos a vueltas con las memorias RAM. Esta semana Samsung ha anunciado que por un problema de fabricación, que ni se han preocupado en decir qué es,
Ya ni se tenían que inventar que un terremoto ha afectado a su fábrica, que se ha quemado no sé qué, ni nada. Ya ni siquiera dan una excusa. Por problemas de fabricación han perdido un montón de obleas que equivalen a millones de dólares. La misma historia de siempre, cuando las memorias bajan mucho de precio, siempre se inventan algo para crear escasez artificialmente e intentar subir el precio. Por suerte, durante este año lo han intentado hacer ya varias veces. Hemos tenido que si apagones, que si historias raras, y la memoria ha ido bajando, no han conseguido crear escasez y que suba el precio, así que esperemos que en esta ocasión ocurra lo mismo y que con sus inventos falsos no consigan hacer que el precio de la memoria suba. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya no estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.